expresar esa palabra que Dios pone y dispone para nosotros, para que las familias sean edificadas, también para que los matrimonios sean también edificados. Por ello, de esa manera, mis hermanos, debemos nosotros aprender la palabra de Dios, aprenderla como Dios manda, que nosotros veamos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos míos, nuestro Señor nos ha dado la oportunidad de poder saber y conocer la familia en la cual Dios ha constituido. Desde el principio de Adán y Eva, nuestro Señor ya había preparado las familias para que fueran bajo su orden, pero se salió del desorden, ese desorden que entró la desunión, entró la situación mala dentro por el engaño que el enemigo hace. De esa manera, hoy en día, el enemigo está también engañando las familias, metiendo el odio, el rencor, la fornicación, el pecado dentro de la familia. Y eso es lo que está echando a perder toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la columna vertebral de una nación fuerte es la unidad familiar. Esa es la columna vertebral, hermano. ¿Por qué? Porque el gobierno, las ciudades, podemos decir, las ciudades, los países, el mundo, está constituido por familias. Si una familia está débil, va a ser un mundo débil, una ciudad débil, y por ello digo, vemos que si no hay una unidad familiar, se desgarra la ciudad, pues tiene contratiempos, se vuelve imposible de gobernar tal nación, tanto legal como económicamente. Por ello viene la economía baja. ¿Por qué? Porque hay tanto robo, tanta situación, pero tanta situación mala, asesinatos, todo lo que hay. Pero ¿de dónde salió? De las familias destruidas, de las familias contaminadas por el pecado, de las familias que no tienen una unidad. De allí salió todo. Los problemas que están pasando hoy en día es porque padres de familia, madres de familia no se dieron, no hicieron buen trabajo en sus hogares. No cuidaron de sus hijos, buscaron la idolatría, buscaron la brujería, buscaron la hechicería, les enseñaron a sus hijos todas las cosas malas que había odio, rencor, pleito, contienda. Todo eso, había divorcios dentro de la familia y los hijos eso vieron y eso aprendieron, y por ello el mundo está tan demacrado, tan desgarrado, como dije hace un momento. El mundo está tan demacrado, las ciudades, el asesinato sube, aumenta, los abortos, cada día hay más abortos realmente, y es un descontrol. ¿Por qué? Porque las familias no fueron constituidas desde el principio bajo la dirección de Dios. Toda la culpa es de aquellos padres. Toda la culpa también es del enemigo, que de por sí el enemigo cuando nace aquel niño ya lo está esperando para poderlo destruir, poderle enseñar tantas cosas, y los padres que no hacen nada, no oran, no enseñan a sus hijos a que busquen a Dios, entonces pues viene todo ese mal. Por eso, bendito, vemos nosotros tanto índice de divorcios que hay, el dolor de tantos niños en todas las generaciones que está pasando, las situaciones. ¿Cómo puede ser posible que hijos jóvenes, casi niños, entrar a las escuelas a destruir, a matar? Niños. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están aquellas enseñanzas bíblicas que deberían los padres de poder instituir dentro de los hogares? No hubo. Se está volviendo una sociedad, mi hermano mío, irresponsable por tanta maldad.
Por ello, el vicio está controlando todo, la drogadicción, el vandalismo, todo lo que está pasando, lo está controlando el enemigo. ¿Solo por qué? Porque la gente solamente está teniendo niños y lo único que está haciendo, hay divorcio, los abandonan, las madres para acá, los padres para allá, y los niños crecen como quieren crecer y como les da su razón para poder vivir. Pero por ello, mis hermanos, vemos tanta pobreza en las ciudades, vemos tanto robo en toda la ciudad. Por ello es necesario que la iglesia de Cristo se levante a orar, se levante un grupo de oración para que se tumben esas barreras, para que padres y madres de familia, Dios les abre el entendimiento para que puedan conocer a Dios. Acuérdate que de dónde venimos tú y yo venimos también del mundo. Venimos de allá mismamente y allá es donde nosotros nos movíamos y ¿qué había dentro de nuestro hogar? Había maldad, divorcio, golpes, contiendas, odio, rencor, venganza. Todo eso había en mi casa. Todo eso había en mi casa. Gracias a Dios que Dios me sacó de allí. Me dio una nueva vida. Ahora nosotros como pastores, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, debemos nosotros interceder, de poder formar un grupo de oración fuerte y poder orar por los que tienen necesidad. Orar por los enfermos, orar por los matrimonios que se divorcian, orar por aquellas religiones falsas que se están levantando, orar por todo ese odio y rencor que están atacando a las iglesias. Orar, hay tanto por qué orar, y en los tiempos de oración es donde la gente no quiere llegar. Gloria a Dios que hace un momento acabamos de orar también, pero hubo bastante número de personas que llegaron a la oración. Gloria a Dios. Por ello, mis hermanos, vemos que la responsabilidad que tenemos nosotros ahora como pastores, como padres de familia, la responsabilidad que tenemos que tomar la batuta, tenemos que hacer caso de lo que Dios nos ha mandado hacer y poder hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por ello, mis hermanos, veamos que la familia depende mucho de Dios. Vemos nosotros, hermano, que la gente necesita ser alimentada, pero no alimentada de las cosas del mundo, sino que las cosas de Dios. Por ello, mis hermanos, veamos tanta situación. ¿Por qué? Porque el razonamiento de la gente se está perdiendo en sus razonamientos. Las personas están viviendo en el engaño, que el enemigo está engañándolos. Y eso es lo terrible que hay. Por ello Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo para poder destruir las obras de maldad, destruir todo mal, destruir toda situación adversa, destruirlo, mis hermanos. Por eso deberíamos de buscar esa intercesión en nuestro Señor, y debemos nosotros disciplinarnos en la presencia de Dios. Por ello, mis hermanos, vemos nosotros las divisiones que hubo desde el principio. Hubo divisiones, hermanos. Esas divisiones, veo que hubo divisiones desde la primera familia. Veo la división, dice la palabra de Dios en Génesis 4:1, dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, lo llamó Caín, porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Entonces vemos allí una división, pero no todos nuestros hijos van a dedicarse a pastorear, otros a hacer esto. Dice que pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel,
pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esta le molestó mucho a Caín y a su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Mira, lo que estoy leyendo, mis hermanos, es de que desde el principio el pecado entró, la desunión, el enojo. Dice que Caín estaba enojado, pero Dios hablaba con Caín también y que hablaba con Abel. Pero había dos hijos, uno que buscaba la presencia de Dios y otro que no quería escuchar a Dios. Y cuando uno no quiere escuchar a Dios, trae consecuencias. Trae consecuencias porque Dios hablaba con Caín. Porque le dijo, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué estás enojado? Porque Dios le preguntó, ¿por qué estás triste y enojado? Le dijo, si tú haces lo correcto, te aceptaré con agrado. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto, Dios nos va a aceptar con agrado. Veamos, hermanos míos, que la palabra de Dios nos está hablando. Hagamos lo correcto para que Dios nos acepte con agrado. Con agrado. ¿Por qué, hermanos míos? Muchos queremos entregarle a Dios nuestras ofrendas como queremos entregárselas. Una ofrenda, hermanos míos, que le demos nuestra vida entera, entregársela a Dios como ofrenda y agradable a Dios. Así dice la palabra de Dios, que es el culto racional. Por eso, mis hermanos, le dijo, acuérdate, el pecado está listo para atacarte. El pecado está listo para atacar. Así lo dijo nuestro Señor. Atacar como un león. No te dejes dominar por él. Porque si dejan que el pecado los domine, por ello va a entrar la desgracia dentro de la casa. Por eso entra la desunión dentro del hogar, dentro de las mentes de aquellos hombres adúlteros, fornicarios, que no quieren ponerse a cuentas con Dios. Cuando entra, hermano mío, mucha gente dice, bueno, es que fornicación es que únicamente pues vivir en unión libre con la esposa y no casarse. No, mis hermanos, esa es una parte de fornicación. Pero la fornicación, hermanos míos, es que tú adores otros dioses, que no es a Dios. Que tú le sirvas a otro señor, que no es a Dios. Que tú hagas el pecado. El hacer el pecado es servirle a otro Dios. Por ello, mis hermanos, esa se llama fornicación. La fornicación implica muchas cosas. Por ello, nadie puede servir a dos señores porque con uno va a quedar mal. Veamos, mis hermanos, por favor, entendamos que entró la desunión. Pero ¿por qué entró la desunión en Adán y Eva? ¿Por qué no se pusieron firmes? Por eso la palabra de Dios nos está enseñando. Los mismos padres pueden traer al mundo hijos totalmente diferentes. Esto es obvio físicamente, pero los padres cristianos que anhelan que sus hijos comprendan las cosas espirituales deben reconocer que todos los seres humanos han nacido y han sido concebidos a través del pecado. Todos los seres humanos hemos sido concebidos a través del pecado. Por ello, cuando nace nuestro hijo, cuando nace nuestra hija, vamos a estar preparados para poderla llevar
a los pies del Señor, enseñarle la oración a nuestra hija, orar por ella, fortalecer su mente, fortalecer su corazón, poner la mano en el corazoncito de nuestra hija pequeña y declararla que es de nuestro Señor, echar fuera toda mentalidad mala, echar fuera todo lo que quiera venir a atacar a nuestros hijos desde pequeños. Están dormiditos en sus camas, vamos a orar por ellos allí, vamos a implicarles el orden de Dios como padres. Vamos a hacer estudios bíblicos dentro de nuestra casa con nuestra propia familia. El padre y la madre son los sacerdotes de la casa. Son los que han sido llamados para poder edificarle un altar a Dios dentro del hogar. Por eso después dice el padre y la madre, ¿pero qué hice? ¿Por qué? ¿Dónde me descuidé? Que mi hijo entró a las drogas. ¿Dónde me descuidé? Que mi hijo no se quiere casar, vive en fornicación. ¿Dónde me descuidé? Mi hijo es bien mentiroso. ¿Dónde me descuidé? Mi hija entró a las drogas, al alcoholismo, a la prostitución. ¿Dónde me descuidé? No, mis hermanos, desde pequeños, recuerda, si alguien me está escuchando en este momento, desde pequeños nuestros hijos debemos de empezarlos a edificar en la presencia de Dios. Perdonen mis hermanos, pero así es, debe de ser la palabra de Dios. Por ello, nosotros como padres y también como cristianos, nosotros anhelamos que nuestros hijos comprendan las cosas espirituales y deben de reconocer que todos los seres humanos han concebido un pecado. Hermano, nosotros como padres vamos a enseñarles a nuestros hijos, pero mira lo que dice el Salmo 51:5. La palabra de Dios dice allí: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, ya era un pecador antes de nacer. Entonces, por ello debemos de ser sinceros, saber de dónde venimos, saber que el pecado de Adán nos ha afectado. Y por ello, no hay justo, ninguno hay justo. Por ello, mira, muchas personas me han preguntado: pastor, ¿cree usted que Dios puede quitar toda la maldad? ¿Por qué no quita toda la maldad? ¿Por qué no quita todo el pecado en la tierra? Déjame decirte, te voy a contestar la pregunta. Te voy a decir por qué. Porque si Dios quita toda la maldad de la tierra, ¿va a tener que destruir todo el ser humano? ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. No puede destruir toda la maldad porque en eso vamos todos, aún aquel que se cree muy santo. Ese es el problema, mis hermanos. Sino que Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros escogiéramos servirle y reconocer que venimos, que desde el nacimiento venimos nosotros ya en pecado, hasta antes de nacer, allí dice. Por eso, mi hermano, todos debemos de estar dispuestos a humillarnos a Dios. Debemos de estar dispuestos a humillarnos ante Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a cambiar, que quite ese malo, esa vieja naturaleza que traemos nosotros de nacimiento y nos haga nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Desear esa leche espiritual, desear ese consejo de Dios, desear ese amor de Dios, desear lo que Dios te quiere dar a ti. Por favor, entendamos, tenemos que desear que el Señor nos ayude a nacer de nuevo. ¿Cuánta gente no ha nacido de nuevo? ¿Cuánta gente, mis hermanos, no le han pedido a Dios ese nuevo nacimiento? Y por ello todavía traen esa vieja naturaleza. Aunque la vieja naturaleza no me la voy a poder quitar hasta que yo parta de esta tierra. Pero mientras me va a dar una nueva naturaleza. Pero vemos, mis hermanos, que el problema de Abel y Caín, ambos trajeron una ofrenda a Dios, aunque solo una fue aceptada.
Debemos nosotros de ver, hermanos míos, de animar a cada uno de nuestros hijos a que tengan relación directa con Dios. Una ofrenda pues fue aceptada. Hay que enseñarles a nuestros hijos cuál es la ofrenda que Dios quiere que le ofrezcan. Tu vida misma debes de ofrecérsela. Debemos de animar a nuestros hijos a que tengan una relación con Dios. Anímalos. No que tengan una religión, sino que una relación con Dios. Ese es el sistema. Acuérdate, mis hermanos, solo un sacrificio de sangre puede agradar a Dios. Solo un sacrificio. Del mismo modo de que Dios cubrió a Adán y a Eva con los pieles, en el primer sacrificio que se hizo aquí en la tierra fue Dios matando los corderos. Él mismo mató los corderos para tapar con la piel de los corderos, cubrió a Adán y a Eva. Mira lo que allí lo dice en la palabra de Dios en Génesis 3:21. Luego Dios visitó al hombre y a su esposa con ropas de piel. Mira nomás, ropas de piel. ¿Y qué había hecho? Sacrificó corderos nuestro Padre para poder cubrir a Adán y a Eva. Les dio a entender que necesitaban la cobertura de Dios, ocupaban ese cubrimiento de Dios. Les dio a entender que necesitaban que un cordero muriera para que fueran cubiertos ellos. Por ello, estoy hablando, mis hermanos, que se ocupa la cobertura. Se ocupó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cordero inmolado, para que nosotros fuéramos cubiertos por todo el pecado. Y allí nuestro Señor Padre los cubrió. Hizo el primer sacrificio de animales por ellos. Así también Él acepta la ofrenda del rebaño de Abel. Solamente rechaza la ofrenda de Caín, que era del fruto de la tierra. Mira, mis hermanos, veamos que nuestro Señor hizo lo que hizo nuestro Padre. Mira lo que vemos, hermano. En Hebreos 9:22 vemos, dice, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos de ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que los sacrificios de animales. Por eso vino Cristo, porque Cristo no entró al santuario hecho de seres humanos, que solo era una copia de santuario verdadero. Cristo entró al cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Mira, mis hermanos, el tiempo se me fue, pero bendito sea nuestro Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Veamos, hermanos míos, veamos que allí mismo entró Jesús. Cristo entró en el cielo. Estoy hablando, mis hermanos, de Hebreos 9:24. Cristo entró en el cielo mismo. Y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hacía el jefe de los sacerdotes, que entraba una vez al año para ofrecer la sangre del cordero y no la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Por dónde nos perdona los pecados? Por el sacrificio de Cristo. Estoy hablando Biblia. Estoy hablando la palabra de Dios. Allí lo dice. Por ello, en Hebreos 9:27 dice, todos nosotros moriremos solo una vez. Después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido
una sola vez, para que muchos seamos perdonados por nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Mis hermanos, por favor, entendamos. Dios quiere que te entregues a Él. Dios quiere que le seas fiel a Él. Dios quiere que camines en temor y temblor. Dios te ama. Vivamos en unidad con Él. Tengamos una comunión con Él. Deja que Dios te hable, que Dios te dirija a través del Espíritu Santo. Sé obediente y vive también en esta vida como Dios quiere que vivas. Les habló el pastor Raúl Ríos de la Iglesia de Cristo Ministerio Llamada Final, que estamos ubicados en calle Estado 29, número 101, en la Colonia Obrera, primera sección, en Tijuana, Baja California. Dios les bendiga, Dios los guarde y Dios los siga bendiciendo. Amén y amén.